intentar ser breve dentro de todo para que no se nos atrase el resto de la jornada. No son tantas diapositivas, pero es un tema que ya saben que es muy relevante desde esta escuela. Y la primera pregunta que quiero hacerles es ¿de qué sirve ser médico de familia hoy en día en este planeta que cambia tanto? Y esta presentación nace en respuesta del llamado que hizo Wonka en 2019 a abordar la salud planetaria desde la medicina familiar. Entonces, como les decía, antes de hablar de lo biomédico, deberíamos preguntarnos dónde estamos. ¿Cuál es el hábitat donde ejercemos la medicina o la biomedicina, ¿cierto? Se calcula que anualmente en el mundo más de 9 millones de muertes están asociadas a la contaminación global, es decir, aire, agua, tierra, ¿cierto? Y el 70% de estas enfermedades asociadas a los cambios climáticos no son infecciosas, sino que son enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas y ¿cierto? Afectan como factores de riesgo a las enfermedades cardiovasculares más prevalentes y otras, cánceres, etc. Y de esas 7 millones de muertes anuales son causadas exclusivamente por la contaminación del aire, interior o exterior. De hecho, la OMS ha llamado a la contaminación atmosférica el nuevo tabaco, y como médicos sabemos lo que eso significa, ¿cierto? Antes estaba normalizado prender un cigarrillo en la consulta o en la sala de clase, y llega la medicina a decir con su evidencia, esto no puede seguir, esto está mal, cambio de paradigma, y debería ser lo que empiece a pasar respecto a la contaminación del aire, ya que el impacto es así de grave. Y se calcula que 1,5 grados de cambio sería el límite crítico para que el calentamiento global duplicara o multiplicara los riesgos cardiorrespiratorios y vectoriales, es decir, los bichitos del dengue que están en zonas más templadas, ¿cierto?, se van a trasladar a lugares donde no tenemos la capacidad o la experiencia, la expertise de cómo manejar esta enfermedad, y van a mover esas epidemias, digamos, a otros lugares del mundo. Y bueno, se prevé que la aceleración del cambio ambiental será la mayor carga de enfermedad durante el próximo siglo. Bueno, y la salud planetaria no es solo ecología, más bien se denomina un tipo de medicina de sistemas complejos. La salud planetaria se define por las organizaciones internacionales como un campo centrado en caracterizar los vínculos entre las alteraciones de los sistemas naturales de la Tierra causados por el ser humano y los impactos que estos tienen en el mismo ser humano en la salud pública. Entonces tenemos tres aspectos. Primero, los sistemas naturales que nos sostienen, ¿cierto?, que están en crisis, el clima, los cambios, ¿cierto?, que hablamos de la temperatura, que afecta a la biodiversidad, ¿cierto?, de la fauna y la flora, los flujos biogeoquímicos, cómo van cambiando las cosas más tal vez moleculares o químicas, pero que son muy importantes, sabemos, en nuestro día a día, el agua que consumimos y el aire que respiramos, y el uso del suelo, que es el que nos provee el alimento. Entonces esto afecta directamente a los cuerpos y a la salud humana, aumentando directamente la mortalidad, pero además se produce y afecta no solo a los humanos individualmente, sino que también en sus comunidades, y esto se desproporciona mucho más para las personas más vulnerables, con menos recursos. Son los primeros en que estos efectos, ¿cierto?, tienen mayor impacto y desproporcionadamente se ven afectados por aquello. Entonces pongo esta imagen porque, ¿qué pasa si tuviéramos a nuestro pez enfermo en nuestra pecera y decidiéramos darle los mejores antibióticos del mundo, pero nos negáramos a cambiar el agua de la pecera? ¿Se va a mejorar nuestro pez? Y voy a ir un poco rápido, como les decía, por lo anterior, y como somos médicos aquí, creo que es importante, y esto es lo que nos intenta enseñar Wonka, de algunas alteraciones que deberíamos tener en mente, cuáles son sus mecanismos de acción y el impacto que están teniendo en las personas. La contaminación del aire, como les contaba, esta exposición al material particulado y al ozono troposférico aumenta severamente las enfermedades no transmisibles, ¿cierto?, cardiovasculares, EPOC, cáncer de pulmón y exacerbaciones de asma.
El cambio climático y la temperatura, las tormentas extremas, los cambios en la humedad, las olas de calor prolongadas pueden producir muerte directa por calor, pueden expandir geográficamente a los vectores ciertos infecciosos, la malaria, Zika, dengue, y la alteración de los flujos biogeoquímicos que les contaba produce, por ejemplo, la eutroficación de las aguas por la escorrentía agrícola, que es todos los desechos agrícolas, digamos, orgánicos que van a caer al agua y que son altos en nitrógeno y fósforo y hace que las algas submarinas o subacuáticas florezcan y causen un ambiente más oscuro que a la vez evita que el sol entre y que se produzca la vida bajo el agua normalmente, lo que típico que se ve cuando están las esporitas en los lagos de las ciudades donde vivimos o los ríos. Y esto hace que colapsen las fuentes locales de proteínas, ¿cierto? Por ejemplo, que haya menos peces, que además sabemos que la dieta mediterránea es tan beneficiosa, y que aumenten las enfermedades infecciosas acuáticas. En particular, yo soy de Pucón originaria, entonces esto también me toca bien directamente, de ya no poder bañarme tranquila en mi lago Villarrica sin miedo a tener una ITU o una gastroenteritis posterior a ella. La alteración ambiental, el aumento del CO2 y la pérdida de la biodiversidad por a causa caída de los polinizadores disminuye los nutrientes de los cultivos básicos y hace que nuestros alimentos hoy en día tengan deficiencias nutricionales. Por más que comamos frutas y verduras que se vean preciosas por fuera, teñidas incluso por la industria, pintadas, tienen menos zinc, menos hierro, menos proteínas, menos vitaminas y además causa una inseguridad alimentaria que al final lleva a una malnutrición, a veces incluso por exceso, además de desnutrición, por la sensación de se va a acabar la comida y hay que comérselo todo el día. La degradación del paisaje y los desastres, ¿cierto?, hacen lo que hablábamos ayer también de la ruralidad, el desplazamiento humano masivo, la pérdida de los ecosistemas vitales y menor contacto con la naturaleza, lo cual puede producir lo que se llama el duelo ecológico, que les voy a hablar un poquito después, depresión, estrés postraumático, cuando han habido catástrofes en algunas comunidades que de verdad marcan su camino sociohistórico, ¿cierto? Causa ansiedad e incluso aumentos de la tasa de suicidio. Y los aumentos del nivel del mar, que causan intrusión de aguas salinas en reservas de agua potable dulce, y se ha visto ya que hay evidencia en que hay mayor preeclampsia e hipertensión gestacional en embarazadas, que redundante un poco eso, pero porque las aguas sí están teniendo mayores concentraciones de sodio en algunos lugares. Entonces el sur de Chile tiene algo que decir, y yo creo que comparten esto porque la naturaleza nos ha sostenido desde que somos niños y nos sigue sosteniendo. Nosotros somos testigos epidemiológicos y muchas veces desde la APS somos el lugar en que en vivo estamos viendo cómo cambian las curvas antes de que salga el estudio que nos diga que aumentó la mortalidad por A, B o C motivo, ¿cierto? Y acá hay algunos ejemplos de cosas que nos suceden a nosotros. Temuco, Puerto Montt y Valdivia ya son consideradas zonas saturadas por contaminación de material particulado fino, por la combustión, ¿cierto?, que usamos en nuestras ciudades, pero también por las quemas de bosque que exponen a las poblaciones a humo masivo. Y el impacto que eso tiene, por supuesto, en lo clínico, que es la emergencia respiratoria de las exacerbaciones de asma, EPOC, aumento de las infecciones respiratorias en cada invierno. Y ahí vale la pena preguntarnos, cada vez que prescribimos un broncodilatador, sin contextualizar en la calidad del aire del entorno del paciente, ¿no estamos haciendo un poco lo mismo que sería que jugábamos a pensar hacer con nuestro pececito? El estrés hídrico, las plantaciones forestales, los monocultivos que reemplazan a los ecosistemas nativos, producen sequías prolongadas, además de los conflictos de las comunidades por los derechos de agua, algo que también me toca desde Pucón, y que pone en conflicto a la comunidad y a las empresas privadas. ¿Y qué produce esto? Los vectores emergentes, lo que hablábamos, si no hay bosque nativo, ¿dónde se van nuestros ratoncitos? Y el anta se empieza a esparcir y así como otra zoonosis. Pero también se produce esto que Glenn Alberts, que es un ecofilósofo australiano, llama la solastalgia, que es distinto a la nostalgia, pero viene de ahí, pero es la nostalgia se siente cuando uno se va de un lugar y extraña. La solastalgia se produce cuando uno, estando en su hogar, extraña su hogar.
ansiedad crónica, duelo ecológico en las comunidades, perder el modo de subsistencia, sus ríos, sus paisajes culturales y lo que hablábamos de la inseguridad alimentaria local. Entonces, en 2019, Huanca nos convoca a nosotros, más de 500.000 médicos de familia que pertenecemos a esta agrupación, que está en más de 131 países, a que tenemos que tomar acción frente a la salud planetaria. La medicina familiar se ubica sistemáticamente entre las fuentes de información, además, más confiables para el público. Tenemos una capacidad especial para comunicar los panoramas de la salud planetaria, pero también para intervenirlos. Se abren riesgos, se plantean enormes riesgos, pero también eso abre oportunidades para una acción clínica transformadora. Y Huanca nos muestra entonces 6 pilares que deberíamos aplicar como médicos de familia para poder crear un impacto en cuanto a la salud planetaria. Y son 6 verbos. El primero, desde la práctica clínica directa, es aconsejar, orientar a los pacientes de los co-beneficios de las intervenciones sostenibles. Después vamos a hablar de algunos ejemplos. Tenemos que responder, monitorizar los factores ambientales y adaptar nuestros manejos a los pacientes más vulnerables. Tenemos que comunicar, explicar explícitamente cuál es el vínculo entre la naturaleza y la salud. Tenemos que activarnos, tenemos que involucrarnos en la promoción y prevención, ¿cierto? Pero en la promoción de políticas públicas, medios locales y la acción colectiva comunitaria, espacios verdes, transporte activo. Tenemos que aprender, tenemos el deber de aprender para incorporar la salud planetaria como marco clínico indispensable en la educación médica continua, y tenemos que modelar, porque también nosotros producimos una huella de carbono como sector salud. De hecho, aquí se ve chiquitito, pero estos son los países que más gases de efecto invernadero producen. En primer lugar, China, Estados Unidos, India, la Unión Europea. Y si es que juntáramos a todo el sector salud mundial, seríamos el 5º país, por eso puse esa rayita, que más produce gases de efecto invernadero. Entonces también en esto de la IA, la tecnología, tenemos que reinventar también cómo estamos ejerciendo la salud. Entonces acá hay algunas prescripciones que podrían tener un doble impacto, tanto para el paciente como para el planeta, y que son cosas que podríamos recomendar en nuestras consultas. Por ejemplo, la dieta basada en plantas, para el paciente sabemos que reduce el riesgo cardiovascular, la obesidad y la desnutrición, y para el planeta mitiga este gran impacto de los gases de efecto invernadero que produce el sector agrícola ganadero, y además con eso reduciríamos la deforestación que se produce para los campos que alimentan a estos animales. El transporte activo, caminar, andar en bicicleta, aumenta la actividad física, riesgo cardiovascular, enfermedades no transmisibles, la salud mental, pero también disminuimos las emisiones de carbono urbana y la contaminación particular del aire. Y el uso de energía limpia y la eficiencia energética, disminuyendo, por ejemplo, cambiando la forma de calefaccionarnos, podríamos disminuir la morbilidad por humo intradomiciliario, y además reduciríamos la deforestación local y las emisiones de carbono negro. Y el rol de los residentes, tenemos una ventaja territorial en el sur, y esta es una conclusión que puse en otra presentación, pero que tiene el mismo sentido, porque vengo hablando de salud planetaria hace un rato, y es que la salud planetaria es un marco ético a favor de la vida, y en consecuencia de la especie humana, que es una de las tantas vidas que hay en este planeta. Y respecto a esto, la medicina familiar, desde el sur, con la visión sistémica compleja, puede incidir de verdad, transformando, porque tenemos longitudinalidad de la inserción en los territorios, comunidades, tenemos agencia institucional y comunitaria, y el cómo nos vinculamos entre humanos, podríamos ayudar a transformar cómo nos vinculamos entre humanos y con los ecosistemas que nos determinan. ¿Y por qué? Por el mundo y la forma en que lo habitamos, y el mundo que le vamos a dejar y que le enseñamos a habitar a ellos. Ella es mi hija y ama la tierra y las plantitas, así que me gustaría que sigan existiendo los ecosistemas hermosos que yo he podido vivir. Y ya que todos pusieron música, canciones, yo puse a esta cantante uruguaya que me encanta, que se llama Papina de Palma, y que canta esta canción que siento que es como full la medicina familiar, que dice que en manada no da miedo nada en este mundo tan cambiante, ¿cierto? Pero también hay que reconocer la hipocresía para dejar que nos abrace la manada que nos guía.
porque hay que entender que no va a alcanzar con mi felicidad y la de las mías, y que la libertad, cuando sea, va a ser compartida. En manada no da miedo nada. Entonces, esta es nuestra foto de ayer, que la pasamos muy bien, tomando tecito, todo. Y los invito, por favor, a cooperar en esta cruzada de saber cómo aprender y enseñar y transmitir la salud planetaria. Estamos haciendo una investigación desde el Austral para conocer cuáles son las competencias que deberíamos tener los médicos de familia. Este QR los lleva a un form, ¿cierto? Que tiene varias preguntitas, no es necesario que las contesten al tiro porque va para que siga el día, pero es desde la mirada clínica nuestra, desde nuestros roles, y los invito a reflexionar un poquitito, así que les pido que puedan darse un tiempito porque esto lo construimos juntos. Y estas son las referencias, porque la temática es enorme. De hecho, el Colmed ahora está dando un curso de Ecología y Salud que es hasta noviembre, todos los miércoles, porque las temáticas son infinitas y es intersectorial, pero estos son más o menos el grupo de trabajo WONCA por la salud planetaria, WONCA en sí, y que ya está aliado a la Planetary Health Alliance, y pueden profundizar más porque hay harto material para que conozcamos. Y por último, no quería dejar fuera la situación actual. Esto lo saqué, hace 10 minutos, pero hace un minuto cuando lo vi es hoy. El recorte en salud que suma va en 400.000 millones de pesos. Defender el financiamiento de la salud pública también es defender el derecho a cuidar y a ser cuidado. Eso.